Iglesia Alianza Fusagasugá, una iglesia que procura la reconciliación del hombre con Dios. Muy buenos días. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder dedicar un tiempo para estudiar su bendita palabra. Y especialmente la oportunidad que tenemos de estudiar acerca de su carácter. Estamos estudiando sus perfecciones y, y en esta oportunidad vamos a estar hablando de la omnipotencia de Dios. Debemos definir la omnipotencia como esa característica por medio de la cual Dios puede hacer todo lo que le plazca. La Biblia nos habla de un Dios omnipotente, un Dios que puede hacer todo lo que le plazca, ya que no está limitado por nada ni por nadie. Uno de sus nombres nos muestra esa característica. Él es presentado como el Shaddai. Este nombre es traducido como el Todopoderoso en español o el Dios Omnipotente del latín. Este nombre, que aparece 48 veces en la Biblia, también puede traducirse como el poderoso que nutre con abundancia. Esto tiene que ver con lo que puede hacer o con lo que hace por la criatura. Es una palabra compuesta por él, que es una palabra adjetival que significa el poderoso, y Chad, que significa montaña, viendo la montaña como un lugar de refugio y protección. También esta palabra Chad se usa para referirse al seno femenino por su forma, pero también por lo que significa. La montaña significa abundancia, el seno femenino también significa abundancia y satisfacción para el bebé. El bebé busca protección y refugio en el seno materno. El hombre busca a Dios en los lugares altos, las montañas, porque de allí viene su provisión y su protección. En el Salmo 121, versículos 1 y 2 leemos que dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Podemos ver que el salmista buscaba a Dios en los montes, es decir, en los lugares altos. En nuestro estudio el día de hoy veremos cómo la omnipotencia de Dios es descrita en la palabra. También veremos que es importante reconocerla, que se muestra en el trato de Dios con los hombres y finalmente que puede verse en asocio con sus otras perfecciones. Lo primero que veremos en esta oportunidad es que la omnipotencia de Dios es descrita en la Biblia. Y es descrita primero controlando aún el tiempo. En el libro de Job leemos: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Eso está en Job 24, versículo 1. Job, en su respuesta a las acusaciones de Elifaz, deja ver que Dios tiene el control del tiempo. Es decir, que es Dios quien determina cuándo tendrán lugar los acontecimientos, aunque en su soberanía haya determinado no darlo a conocer a sus seguidores. También podemos ver que la palabra de Dios nos muestra que la omnipotencia de Dios es incomprensible para sus criaturas. También en el libro de Job leemos: Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Eso está en Job 37, 23. En este texto, Job describe a Dios como el Todopoderoso, al cual no alcanzamos, haciendo notar que las criaturas somos limitadas para pensar que de alguna manera podríamos llegar a comprender el poder de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Delante de Dios siempre vamos a vernos obligados a reconocer nuestra limitación. Él está más allá de lo que nuestros sentidos pueden alcanzar y aún más allá de lo que puede hacer nuestra imaginación. De la misma manera,
veremos que la omnipotencia de Dios se manifestará de manera especial en el día del Señor. De esto nos habla el profeta Joel cuando dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Eso está en Joel capítulo 1, versículo 15. El profeta, hablando de la necesidad del arrepentimiento, muestra el día del Señor como un día en que el Señor se mostrará especialmente como el Todopoderoso. También encontramos en el libro de Apocalipsis que dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, versículo 14. El escritor del libro deja ver que una de las perfecciones que será más sobresaliente en el día del Señor es precisamente su omnipotencia, ya que ninguno de sus adversarios podrá mantenerse en pie ante su presencia. También podemos ver que la omnipotencia es una virtud que nos acerca a Dios. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. ¿Cuál relación puede ser más cercana entre Dios y los hombres que en ser sus hijos? En esta carta el apóstol nos deja ver la importancia de reconocer la omnipotencia de Dios cuando vemos la relación a que nos ha traído como sus hijos, para que nos mantengamos puros y no nos contaminemos con el mundo, ya que esa es la conducta digna de los hijos del Todopoderoso. El estar tan cerca de nuestro Dios nos permite ver la grandeza de sus perfecciones. También debemos decir que la omnipotencia de Dios es evidenciada por sus obras. Juan, cuando escribe el Apocalipsis, dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Eso lo encontramos en Apocalipsis 15, versículo 3. En este texto podemos ver que se mencionan de manera especial las obras de Dios. Si pensamos por un momento en la manera como Dios sacó a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto, inmediatamente llegan a nuestra mente escenas de las grandes obras con las que lo hizo. Si analizamos el poder que se requirió para hacerlas, nos damos cuenta que nadie más sino Dios podía hacer estas obras. Es maravilloso pensar en la experiencia del pueblo de Israel y ver con ellos el poder de Dios en acción. Conocer la omnipotencia de Dios también nos debe llevar a temerle. En el libro de Job dice: el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Eso está en Job 6, el versículo 14. Job cuestiona a sus amigos por su actitud hacia él. Les dice que un amigo consolaría a su amigo aun si éste se hubiera olvidado del temor del Señor. Es decir, que el hecho de que una persona peque y su relación con Dios se vea afectada, no por eso sus amigos también lo deban desechar. Pero especialmente quiero resaltar el hecho de que Job menciona el temor del Señor y lo relaciona con la omnipotencia de Dios. Podríamos decir que la omnipotencia de Dios es una perfección que debía llevarnos a temerle. Otra cosa que debemos decir acerca de la omnipotencia de Dios es que la omnipotencia de Dios no puede ser aumentada. Una vez más en el libro de Job dice: ¿tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Muchas veces pensamos que le hacemos un favor a Dios cuando le obedecemos,
Incluso llegamos a pensar que Dios debería estar agradecido con nosotros por haberlo hecho. Cuando pensamos de esta manera, nos estamos olvidando de que Dios está plenamente satisfecho en sí mismo y que nada que nosotros hagamos va a incrementar alguna de sus perfecciones. A esto se refiere Elifaz cuando le dice a Job que Dios no gana nada con que él sea un hombre bueno. Al mencionar a Dios como el Omnipotente, Elifaz nos está recordando que nada de lo que hagamos va a añadir algo a la omnipotencia de Dios. También podemos decir que la omnipotencia de Dios es algo en lo que nos podemos deleitar, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Eso lo encontramos en Job 22, versículo 26. También en Job 27, versículo 10 dice, ¿se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Cuando pensamos en algo que nos produce deleite, asociamos palabras como comodidad, armonía, paz, tranquilidad, gozo. Y es precisamente todo eso lo que nos brinda la omnipotencia de Dios. Recordar que estamos en la palma de su mano nos hace descansar confiados y disfrutar de su presencia en nuestras vidas. No todos los sentimientos que produce la omnipotencia de Dios son positivos, ya que también experimentamos la turbación. También por la experiencia de Job, podemos ver que la omnipotencia de Dios puede ser mostrada. Bueno, antes de eso quiero hablar, de que es perturbadora porque Dios, dice Job, ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. Eso lo encontramos en Job 23, versículo 16. La experiencia de Job con Dios ha sido bastante fuerte. Por esta razón podemos entender sus palabras cuando dice que lo ha turbado el omnipotente, ya que la omnipotencia de Dios tiene esa característica. Es tan maravillosa que produce turbación a nuestro espíritu. Decía que también por la experiencia de Job podemos ver que la omnipotencia de Dios puede ser mostrada. Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para con el omnipotente, dice Job 27, versículo 11. Job está en condiciones de mostrar a otros la omnipotencia de Dios, ya que él ha experimentado el poder de Dios obrando de manera especial en su vida. También debemos reconocer que es por la omnipotencia de Dios que tenemos vida. Job también en el capítulo 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Considerar nuestra vida nos lleva a pensar en el enorme poder que se requiere para producir la vida humana. Por esto nos maravilla el poder de nuestro Dios que ha sido tan especial para darnos la vida que disfrutamos. Debemos decir también que es importante que podamos conocer o reconocer la omnipotencia de nuestro Dios. Luego de estudiar la forma como la palabra de Dios describe esta tremenda perfección de nuestro Dios, veremos las razones por las que es importante que reconozcamos esa omnipotencia. Y lo primero es que necesitamos conocer la omnipotencia de Dios para confiar en Él. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esto lo encontramos en Génesis 17, versículo 1. En el caminar de Abraham con Dios, podemos ver que experimentó diferentes momentos en los que pudo notar la poderosa mano de Dios obrando en su vida. Él cada día podía ver la prosperidad que Dios le había prometido. Sin embargo, el poder de Dios fue especialmente experimentado por Abraham cuando Dios cumplió su promesa en cuanto al nacimiento de su hijo Isaac.
Y es interesante analizar cómo esta característica de Dios es mencionada por primera vez en esta oportunidad en la que Dios se le apareció para confirmarle su promesa de que tendría descendencia por medio de su matrimonio con Sara, como efectivamente sucedió con el nacimiento de Isaac. Pero para que Abraham pudiera confiar en esta promesa, le dio como garantía esta perfección, para recordarle que nada es imposible para Dios. También debemos reconocer la impotencia de Dios como la mayor riqueza deseable. Esto es lo que Elifaz le dice a Job cuando lo está acusando de gran maldad. Dice, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Job 22, versículo 25. Elifaz menciona esta característica de Dios para llevar a Job a considerar su conocimiento de Dios como la mejor riqueza a la que un ser humano puede aspirar. También debemos tener en cuenta que los ángeles reconocen la omnipotencia de Dios. Esto es lo que menciona Juan en el Apocalipsis. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso está en Apocalipsis 4, versículo 8. Podemos observar, de acuerdo con lo que dice Juan, que los ángeles reconocen que Dios es omnipotente, es decir, que Dios puede hacer todo lo que le plazca. Estas expresiones de los ángeles son entendibles si recordamos que la palabra de Dios nos dice que los ángeles fueron testigos del despliegue del poder de Dios al comienzo de la creación. Otra cosa que nos muestra la importancia de reconocer la omnipotencia de nuestro Dios es que esta perfección nos asegura su bendición. Esto lo vemos en las palabras que Isaac dice a su hijo Jacob cuando lo envía a la tierra de Labán. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Eso está en Génesis 28, versículo 3. Cuando seguimos la historia bíblica, podemos notar que efectivamente esa bendición fue asegurada o fue segura para Jacob y se hizo evidente en su vida. De esta manera entendemos la razón por la que Isaac menciona al Todopoderoso cuando habla de la bendición. También Jacob tiene en cuenta esta característica de Dios en las palabras que dirige a su hijo José cuando lo llama para bendecir a Efraín y Manasés. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Eso está en Génesis 48, versículos 3 y 4. Jacob también había tenido la oportunidad de ver el enorme poder de Dios en acción, ya que no solo lo había prosperado, sino que había hecho de él una gran familia, y los había salvado de morir por el hambre que se presentó en toda la tierra de Egipto. Nuevamente Jacob tiene en cuenta esta perfección de Dios cuando bendice a su hijo José en su bendición final y le dice, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Esta bendición la encontramos en Génesis 49, versículo 25. También podemos ver que Balaam, cuando bendice al pueblo de Israel, tiene en cuenta esta bendición. Dijo, el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Eso está en Números 24, versículo 4. Resulta maravilloso poder desear que la bendición de Dios esté sobre nuestra familia, ya que Él es el Todopoderoso y puede hacer todo lo que quiera. ¿Y qué mejor deseo que este?
que Él quiera bendecir de manera especial a nuestra familia. También debemos decir que la omnipotencia de Dios es la que da seguridad al cumplimiento de sus promesas. Dios se le apareció a Jacob cuando regresaba de Padán Aram y allí le reitera la promesa que había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Usa esta característica para que Jacob pueda confiar en que esa promesa no dejará de cumplirse, ya que fiel es el que prometió y tiene el poder suficiente para hacer que su promesa se cumpla. Es así que le dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederá de ti y reyes saldrán de tus lomos. Eso está en Génesis 35, versículo 11. Esta promesa hecha a Jacob se cumplió a cabalidad Para nosotros hoy es posible que podamos reconocer que Dios tiene el poder de cumplir con cualquier promesa que haya hecho. Entonces, mi querido hermano, es importante que lo recordemos. Dios cumplió sus promesas a Abraham, cumplió sus promesas a Isaac, cumplió sus promesas a Jacob porque tuvo el poder para hacerlo. Y así como lo hizo con ellos, también podrá cumplir las promesas que encontramos en la Biblia para ti y para mí. Habiendo visto las razones para reconocer la omnipotencia de nuestro Dios, ahora vamos a ver la manera como esa perfección se ha mostrado en su trato para con los hombres. Y lo primero que vamos a ver entonces es que se ha mostrado en la reprensión. Cuando Ruth regresa a la tierra de su familia, habiendo perdido a su esposo y a sus hijos, ella respondía a los que le preguntaban por su situación. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Eso lo encontramos en Ruth capítulo 1, versículo 20. Ella reconocía que su condición era el resultado de que la mano de Dios estuviera sobre su vida, porque ella entendía que no solo Él tiene el poder para hacer lo que quiere, sino que también lo hace con quien quiere. También Elifaz, cuando visita a su amigo Job, deja ver esta idea de que Dios es el Todopoderoso y que usa esta perfección para disciplinar a sus hijos. Dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Job 5, versículo 17. Vemos que es algo muy valioso que el Todopoderoso quiera dedicarnos su atención especial para disciplinarnos. De la misma manera que podemos ver que Dios usa su omnipotencia en el proceso en la reprensión, también vemos que la usa en el proceso formativo. Él nos está formando, Él está desarrollando nuestro carácter. Y vemos también en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 21, dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Cuando Noemí expresa estas palabras, ella tal vez no alcanza a darse cuenta de lo que Dios está haciendo. Pero cuando seguimos la historia, podemos darnos cuenta que estas circunstancias difíciles por las que estaba atravesando Noemí fueron usadas por Dios para llevarla a disfrutar de una gran bendición, ya que el hecho de que su nuera Ruth la hubiera seguido hasta la tierra de su familia, hizo posible que su pariente Booz las redimiese y sus circunstancias difíciles fueran cambiadas por la bendición del Señor. También podemos ver cómo la omnipotencia de Dios muestra al hombre su limitación. Esto lo vemos en las palabras de que Sofar dirige a Job en su oportunidad. Sofar dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Esto lo encontramos en Job 11, versículo 7. Sofar reconoce que el hombre es muy limitado para que pueda atreverse a descubrir los secretos de Dios o a entender plenamente sus perfecciones.
De la misma manera debemos decir que la omnipotencia de Dios da esperanza al ser humano. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Este texto está en Job 13, versículo 3. Job menciona la omnipotencia de Dios para decir que él desearía razonar con el Todopoderoso. Es decir, que él basaba su confianza para acercarse a Dios en la omnipotencia de él. También Jacob, cuando autoriza a sus hijos para llevar a su hijo Benjamín a Egipto, tiene en cuenta esta perfección cuando dice: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Este texto lo encontramos en Génesis 43, el versículo 14. Jacob reconoce que Dios tiene poder para obrar no solo en su pueblo, sino también en todos los pueblos de la tierra. Por eso permite que su hijo menor vaya con sus hermanos a una, corriendo el riesgo de que pueda ser privado de su presencia. Entendemos también que la omnipotencia de Dios es una amenaza para el impío. Elifaz, hablando de lo que le sucede al impío, dice que todo lo que le ha sobrevenido es por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Esto lo encontramos en Job capítulo 15, versículo 25. También hablando de lo que sucede a los hombres perversos, él dice que ellos fueron cortados antes de tiempo porque decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Esto lo encontramos en Job 22, 17. Dejando ver que él era consciente de la manera como Dios trataba con el hombre que no le tenía en cuenta. Job también refuerza este concepto cuando dice: esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los impíos han de recibir que los violentos han de recibir del Omnipotente. Job 27, 13. Todos ellos sabían que obrar sin tener en cuenta a Dios siempre iba a atraer la mano del Todopoderoso sobre el transgresor. Además de lo anterior, podemos ver que la omnipotencia de Dios le da seguridad al hombre para el cumplimiento de su misión. Esto podemos verlo en la conversación que Dios tiene con Moisés antes de enviarlo a sacar a su pueblo de la esclavitud, cuando se le da a conocer como el Omnipotente y le dice: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Eso está en Éxodo 6, versículo 3. Dios está poniendo su carácter como garantía para que Moisés pueda cumplir con el encargo que le ha hecho. También podemos decir que la omnipotencia de Dios le garantiza al hombre la heredad. Cuando Job afirma su integridad, dice: porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? Job 31:2. Es interesante ver la manera como Job relaciona el recibir el galardón y la heredad con la omnipotencia de Dios. Él tiene en cuenta que Dios es el dueño de todo y puede dar galardón y heredad a quien Él quiera sin que haya quien pueda oponerse a sus designios. También en el libro de Job vemos que la omnipotencia de Dios le da entendimiento al hombre. Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Está en Job 32, versículo 8. Eliú reconoce que es por la voluntad y por la obra del Dios omnipotente que el hombre puede entender. Él reconoce lo limitado de los argumentos humanos para entender los designios de Dios y que es solo por su omnipotencia la que lo hace entender. Finalmente, hablando de la omnipotencia de Dios, veremos la omnipotencia en su voz.
esa voz que es sobrecogedora. Dice, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Eso lo dice el profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 24. En esta descripción que hace el profeta, podemos tratar de entender la magnitud de la voz del Señor. Si tan solo un trueno nos sobrecoge, cuánto más la voz del Omnipotente que sobrepasa infinitamente el impacto de su sonido. También dice la palabra que la voz del Señor es sobrecogedora y es formidable. Dice, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Esto está en Ezequiel 10, versículo 5. El profeta habla del estruendo de las alas de los querubines y lo compara con la voz del omnipotente. Resulta difícil para nosotros aún tratar de imaginarla. ¿Cómo será ese sonido? ¿Qué impacto podrá tener a nuestros oídos si llegáramos a escucharla? Por eso es importante que pensemos en esta perfección de Dios, en su omnipotencia, porque al ver las cosas poderosas vemos que son bastante ruidosas. Ahora, cuánto más la voz de nuestro Dios. Finalmente, en esta oportunidad hablaremos de la manera como la omnipotencia de Dios se asocia con otras de sus perfecciones. En primer lugar, hablaremos de la manera como se relaciona con su justicia. Dice Job nuevamente, vemos que en el libro de Job es uno de los libros en los que más aparece la palabra omnipotente o todopoderoso, el Shaddai. Dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Eso lo encontramos en Job 8, versículo 3. Estas preguntas que hace Bildad nos dejan ver que Dios tiene el poder suficiente para poder mantener su carácter justo. De la misma manera podemos ver cómo Juan en el Apocalipsis dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Eso está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 7. Podemos observar la manera como se resalta el carácter verdadero de sus juicios y se le asocia con su omnipotencia, dejándonos ver que Él tiene el poder suficiente para que su justicia sea establecida. También veremos cómo se relaciona con su ira. Dice la palabra del Señor, verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Eso está en Job 21, 20. Y en Apocalipsis 19, 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En los dos textos que leímos, tanto en el de Job como en el de Apocalipsis, se muestra la manera como la omnipotencia de Dios garantiza que la ira de Dios cumpla con su propósito sin que nadie pueda frustrarla. En la relación de la omnipotencia con su eternidad, podemos tener en cuenta que en el libro de Apocalipsis dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso está en Apocalipsis 1, versículo 8. En este texto, Dios se ubica al comienzo y al fin de la creación para anunciar que Él fue, es y será, y que asimismo ha de venir, sustentando estas acciones en su poder absoluto, porque sencillamente Él puede hacer lo que quiera. Con relación a su omnipotencia y su soberanía, el libro de Apocalipsis dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir,
porque has tomado tu gran poder y has reinado. Apocalipsis 11:17. La de Dios descansa en su enorme poder. Es decir, que Él reina sobre todos y sobre todo porque tiene el poder para mantenerse en el trono. Con relación a su santidad, también leemos en el libro de Apocalipsis y dice, y no viene ya templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Eso está en Apocalipsis 21:22. En la descripción que Juan hace de la Nueva Jerusalén, menciona el hecho de que Dios mismo es el templo de esta ciudad, pero al hacerlo menciona que es el Dios Todopoderoso quien es ese templo. Su poder le garantiza esa posición. Finalmente, debemos decir que su omnipotencia no se asocia con la maldad. Nuevamente en el libro de Job leemos, por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará justicia y el omnipotente no pervertirá. Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Esto lo encontramos en Job 34, versículos 10 al 12. Vemos cómo el autor del libro dice que Dios está lejos de la impiedad y de la injusticia. Y en los dos casos toma como base su poder que le permite permanecer en esa condición. Y de la misma manera podemos decir que no se asocia con la vanidad. Entonces no se asocia con la maldad y tampoco se asocia con la vanidad. De acuerdo con lo que leemos en el libro de Job, donde dice que ciertamente Dios no oirá la vanidad ni la mirará el omnipotente. Eso está en Job 35, versículo 13. Entendemos entonces que su omnipotencia lo mantiene alejado de la vanidad. Como conclusión, podemos decir que la omnipotencia de Dios es aquella perfección de Dios por medio de la cual Él se mantiene inmutable. Sus designios se mantienen firmes y su voluntad debe ser cumplida en toda la creación. Porque Él, y solo Él, puede hacer todo lo que quiera sin que haya nadie que pueda frustrar sus planes o propósitos, porque Él es el omnipotente. Mi querido hermano, mi querido amigo que nos ha seguido hasta este momento, quiero invitarlo a reflexionar en lo que hemos estado hablando en esta mañana. Dios tiene todo el poder. Dios puede hacer todo lo que quiera. Por eso, lo mejor que podemos hacer nosotros, sus hijos, nosotros sus criaturas, es acercarnos confiadamente a Él, es esperar en Él, es ir a su encuentro para pedirle que obre en nuestras vidas conforme a su misericordia, que satisfaga nuestra necesidad, que cumpla con las promesas que nos ha hecho, como lo ha expresado en su palabra, pero para ello nosotros debemos cumplir primero con las condiciones que Él ha establecido para esas promesas. Él es fiel y justo. Por eso no podemos reclamarle nada, solamente acercarnos confiadamente y recibir de Él lo que quiere darnos. Pero especialmente quiero terminar con la figura que Él mismo menciona cuando dice cuántas veces yo quise cuidarlos como la gallina cuida a sus polluelos y ustedes no quisieron. Es una figura que Dios usa para mostrarnos la protección que Él quiere tener para nosotros. O pensar en el Salmo 23 cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y pensar que nosotros podemos ser cuidados especialmente por un pastor que es todopoderoso, un pastor a quien nada puede sorprenderlo y en cuyas manos sus ovejas estamos seguras. Por eso, mis queridos hermanos, no nos preocupemos tanto por las circunstancias que estamos viviendo que nos atemorizan.
No nos preocupemos por esas circunstancias. Más bien presentemos nuestra necesidad delante de Dios, que Él tiene el poder suficiente para sacarnos adelante y para sostenernos en medio de la dificultad y en medio de la prueba. Gracias por haber permanecido con nosotros en esta mañana. Gracias por escuchar la bendita palabra del Señor, y quiero terminar pidiéndole a Dios en oración que Él esté aplicando esta bendita palabra a su corazón, y que para usted sea importante reconocer la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, reconocer que Dios puede hacer lo que quiera y acercarse a Él con su necesidad, pero acercarse a Él también con acción de gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias porque nos has permitido en esta oportunidad de estudiar acerca de tu omnipotencia. Gracias por enseñarnos que tú eres el Dios Todopoderoso, que hace lo que quiere, que puede hacer todo lo que quiera y que nadie puede frustrar tus planes, Señor. Gracias por todas las promesas que hay en tu palabra para nosotros, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que nos des la fortaleza y la sabiduría que se necesita para cumplir con las condiciones que se requieren para el cumplimiento de cada una de las promesas. Y luego de que hayamos cumplido con esos requisitos, Señor, permítenos disfrutar de esas promesas en nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres nuestro Padre, y como nuestro Padre también nos cuidas, como nuestro Padre provees para nuestras necesidades y también nos protege, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos, esperando que tu nombre sea glorificado a través de todo lo que hacemos, y que tu omnipotencia sea nuestro escudo y la herramienta que nos ayuda a seguir adelante sin temor de ninguna cosa. En el nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias. Amén. Gracias, mi querido amigo, mi querido hermano, por habernos seguido hasta este momento, y lo invito a que sigamos adorando el nombre de nuestro Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Meditemos en la palabra de Dios. Exaltemos y glorifiquemos al Rey de Gloria.